la caída de la inversión pública, que si bien es cierto ya venía desde el sexenio pasado, en este sexenio también volvió a seguir cayendo la inversión pública, lo que está ocurriendo con el valor del peso, que después del día 2 de junio, luego de los resultados electorales, el peso pues ha venido perdiendo terreno, ¿no? Aunque no lo quieran reconocer, en fin, muchos indicadores ahí que son banderas rojas, como dicen ahora, ¿no? Que hay que ponerle atención. Comienza un nuevo sexenio con algunos resultados económicos desastrosos en verdad. Vamos con una de las voces más reconocidas en el país en temas de análisis económico, una de las mujeres más influyentes en los análisis económicos del país. Ella dirige la oficina de México ¿Cómo vamos? Sofía Ramírez Aguilar, para que nos retrate el fin del sexenio y pues lo que tendrá que resolver, ¿no? Ojalá y tenga la capacidad de hacerlo la nueva presidenta de México a partir del 1 de octubre. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido colega, la verdad es que inmerecidas las palabras que me dedicas, pero te las aprecio un montón. La verdad es que es un cierre complicado. Complicado por decirlo menos, querida Sofía. ¿Cómo lo ves? Cuéntanos. Pues mira, primero que nada me gustaría empezar por el crecimiento, porque ese yo sé que es la cantaleta de todos los economistas, pero si no tienes crecimiento económico suficiente, no tienes recaudación y por lo tanto no tienes capacidad de distribuir dinero público, de financiar el mantenimiento de la infraestructura, no tienes capacidad de ampliar la capacidad de dotar pues servicios de salud, mejorar la calidad de educación. Entonces, al final del día, si no hay crecimiento económico, no hay recursos públicos, porque 65, 66 pesos de cada 100 que tiene el gobierno son recaudación. Entonces, si el consumo va bien, se recauda IVA. Si la actividad económica va bien, se recauda ISR. Y así. Entonces, el crecimiento económico es importante para la hacienda pública. Sin embargo, el crecimiento económico también lo es para el bienestar de las familias. Claramente, en México, 7 de cada 10 pesos son justamente por el ingreso laboral. Entonces, el hecho de que hayamos acumulado una suma de 4.5% de crecimiento en 23 trimestres, digamos que es 5 años y medio de gestión, pues la verdad es que no es algo que debiéramos sentirnos conformes, sobre todo pues porque esta comparación un poco chocante pero real es que no habíamos tenido un sexenio con tan poco crecimiento económico desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Estamos hablando pues así 40 años del cierre de esa administración. Yo sé que podríamos tener filas y fobias con los presidentes que hubo desde entonces, pero me parece que es con una comparación objetiva. Segundo punto, dado que la población mexicana sigue creciendo, no a la velocidad que teníamos en los años 80, posiblemente tengamos que también hablar de la tasa de reemplazo de los hijos que estamos teniendo las mujeres hoy en día y de lo que ello implica en términos económicos, pero por lo pronto creo que vale la pena destacar que la economía dividida entre el tamaño de la población nos da el famosísimo PIB per cápita, y ese PIB per cápita está a niveles que teníamos en 2017, es decir, cifras previas a las que teníamos al inicio de esta administración. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya crecimiento económico? Primero que nada, inversión. También sé que cuando la gente escucha en el radio inversión casi que le cambian de estación un ratito en lo que regresan a hablar de algo más interesante, pero la inversión es ese motor de la economía. Tenemos el 25% del PIB está justamente en inversión, o al revés más bien, la inversión equivale al 25% del PIB, y eso pues es en 90% inversión privada. Entonces, el hecho de que tengamos tanta inversión privada y solo 10% de inversión pública, pues también nos va dando un poco el pulso de la importancia que es, uno, que haya un clima de negocios adecuado, donde los inversionistas digan, bueno, pues es un buen momento para invertir, posiblemente no mejore, pero tampoco empeore, ¿no? Bueno, ahorita tenemos 63% de encuestados por Banco de México diciendo que es un muy mal momento para invertir, cosa que no se había visto desde que en 2022 teníamos mucho miedo a que hubiera una recesión en Estados Unidos. Y me dirán, ¿y qué tiene que ver Estados Unidos? Bueno, pues es que es no solo nuestro principal socio comercial, sino con quienes están compenetradas las cadenas de suministro, y por lo tanto, por lo menos 14 millones de empleos en México, porque justamente en los sectores de comercio al por mayor,
industrias manufactureras, transporte y almacenamiento. Bueno, en todos estos sectores que habilitan la integración comercial hay 14.5 millones de empleos. Eso prácticamente es una cuarta parte de las personas que trabajamos en México. Entonces es muy importante que tengamos claro que cuando Estados Unidos tiene alguna complicación económica va a tener un impacto directamente en México. Entonces, regresando al punto de la inversión, el clima de inversión se considera que es un mal momento en 63% de los encuestados en el sistema financiero y pues obviamente eso hace que no tengamos perspectivas para que se concreten muchas de las inversiones que a veces ya se anunciaron. Por ejemplo, la inversión extranjera directa, una cosa es el anuncio de Tesla y otro es el registro ante la Secretaría de Economía. Hasta que no se registra, no se puede contabilizar y obviamente en el Inter, pues muchos se pueden desanimar, otros pueden decir vamos a esperar a ver cómo están las nuevas reglas del juego, sobre todo pues ante una reforma constitucional al Poder Judicial como la que observamos hace unos días. Entonces, la inversión no está en su mejor momento, la inversión pública ha caído 2% en la comparación anual en el último trimestre para el cual tenemos información, que es el segundo trimestre de este año. La inversión privada aumentó 5%, pero pues no es una tasa particularmente ágil. Y obviamente esta inversión y este crecimiento, como les anticipaba al principio, se traduce en empleo que puede ser empleo de calidad o simplemente pues en el empuje, en la inercia que tiene el crecimiento de una economía como la mexicana en informalidad laboral. En cualquier caso, en esta administración sí hemos visto que hay un incremento de entre 15-20% del ingreso laboral de las personas, no solo en la formalidad laboral, pues el aumento al salario mínimo, sino también quienes trabajan en la informalidad, pues justamente porque como es la mayor parte de la población, un empuje en la actividad económica se traduce en mayores salarios, pero en la medida en la que haya una ralentización económica, como la que estamos viendo al cierre de la administración, una menor inversión y por lo pronto menores posibilidades de crecimiento, también se verá traducido en un impacto directo en el empleo y en el ingreso de las familias, que más de la mitad trabajan en la informalidad laboral. Oye, pues sí, ahí está, el tema de la inversión es clave y como dices ahora está, pues si no frenada, por lo menos con cautela, aunque no lo quieran reconocer, por lo menos con cautela, y ahí están los indicadores que se comprueban. Querida Sofía, es Sofía Ramírez, la directora de México, ¿cómo vamos? A ver, tengo un par de minutos, pero dime, empieza un nuevo gobierno, después de este escenario que acabas de retratar con toda precisión, el ABC, sé que deben de ser muchas más, hasta la Z y más, pero el ABC de lo que tiene que hacer el día 1, desde el día 1, el nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum para tratar de sobrellevar primero y después ir conteniendo y recomponiendo este camino económico de pobre crecimiento, el más mediocre que hemos tenido en los últimos años en la economía mexicana con este sexenio del presidente López Obrador, el ABC de lo más urgente en temas económicos para el nuevo gobierno. A ver, yo te diría tres cosas así literal. Necesitamos que toda la actividad económica y toda la política económica se enfoque en mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Ahí no hay vuelta de hoja y eso implica crear empleos de calidad y sobre todo ayudar a que las personas que trabajan en la informalidad laboral tengan acceso al crédito, al sistema financiero y por supuesto todo ello conlleva potencial de crecimiento. Número 2, necesitamos generar la confianza suficiente para que la inversión sí llegue, sí se concrete y por lo tanto haya un motor de crecimiento y eso ahorita no es un hecho. Y número 3, tenemos que sanear las finanzas públicas porque yo sé que sexenio tras sexenio se dice no vamos a hacer reforma fiscal, pero con esto lo armamos. Necesitamos que la consolidación fiscal sea creíble, que podamos disminuir el gasto público y que podamos aumentar los ingresos de una forma creíble para que podamos seguir siendo sujetos de crédito, no nos degraden las calificadoras, el nivel de riesgo no aumente y por lo tanto pues tengamos acceso a un crédito más barato como país o simplemente no se encarezca porque la deuda esta también ha crecido y los intereses en la medida en la que hay más riesgo se hacen más caros. Oye, tu expectativa, Sofía, sin duda llega una mujer con una formación técnica, académica mucho más sólida que quien se va. Eso no siempre es una garantía, pero ¿cuál es tu expectativa? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo aún no comienza su gestión? Pero bueno, ya ha dado algunos visos, algunos mensajes de cómo podría ser su visión de país. ¿Qué expectativa tienes de la primera mujer que va a gobernar este país, Sofía? Mira, yo te diría que es difícil la transición después de un sexenio con un gobernante
atractivo y carismático para un gran porcentaje de la población, con una gran aprobación, pero también con un estilo muy personalista de ejercer el poder. Ciertamente, en un sexenio priista esto no se habría visto, porque en cuanto se nombraba o se elegía al presidente nuevo, el otro se iba desdibujando, el saliente, cosa que no estamos viendo ahorita. Entonces, es difícil hacer el símil. Yo creo que el carácter de la doctora Sheinbaum se puede retratar a partir de su gestión en la Ciudad de México, y la gestión de la Ciudad de México venía plasmada a través de, le importaban las comparaciones y, digamos, los reconocimientos internacionales, le importaba que hubiera, por supuesto, una defensa muy importante del uso que se le da al dinero público, y punto número 3, le importaba mucho una modernización del país para la gente. Entonces yo creo que el tema de la conectividad, internet, inteligencia artificial, transición energética, van a ser agendas que no habíamos visto hasta ahorita en la arena federal, pero que abrazaremos, digamos, en esta nueva economía global que no había conocido a nadie antes, y esperemos que realmente hacia allá vayamos con datos y con evidencia, sobre todo en la mesa, ¿no? Que así sea, Sofía. Yo hago votos igual que tú. Yo no soy un partidario de la 4T, lo digo abiertamente, pero también espero que le vaya muy bien con esta nueva visión, porque al final eso significa que le puede ir bien a todas las familias mexicanas, que eso sí es un tema que me interesa muchísimo. Querida Sofía, te sigo buscando. Sabes que disfruto mucho aprender de ti, conversar contigo y que compartas tus datos, tu visión, tu análisis con la audiencia del Bajío mexicano desde W Radio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dedicarme estos minutos. Un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo. Abrazo grande, Sofía. @Sofía_Ramírez a su cuenta de Twitter, @Sofía_Ramírez a para seguirla, para leerla, para compartir con ella información. Vale mucho la pena.